Dios le bendiga a todos. Bienvenida a al primer segmento de Yo me imagino, Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. que se trata sobre un poco de imaginarnos un poco la Biblia y los sucesos que han transcurrido durante los años, qué sé yo, 2000 antes de Cristo y analizar un poco de las cosas que pueden haber ocurrido pero no están escritas. Para eso vamos a necesitar mucho del Espíritu Santo para poder nosotros tener las instrucciones y la revelación de la palabra, de las cosas que aún no estando escritas, Dios pueda revelarnos. Porque dice la palabra, creo que en el libro de los Corintios, cosa que ojo no vio ni oído yo. O sea que hay cosas que hay más allá del simple evangelio que estamos viviendo durante el día a día. Y eso es lo que quiero transmitir a través de este mensaje. Dios le bendiga. Bueno, vamos a hablar un poco sobre en nuestro nuevo segmento sobre cosas del espíritu, cosas que entiende el espíritu. Y vamos a narrar un poco la historia del profeta Elías cuando fue en visita del rey Acab en su reinado. Pero primero vamos a hablar un poco del libro de los Corintios. No quiero mezclar ninguna de las dos cosas, sino que me gustaría que en este nuevo segmento puedan tener un, un conocimiento puro de alguien que es guiado por el Espíritu y alguien que instruye para tener una vida en santidad en el Espíritu. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el libro de los Corintios, que fue escrito por el apóstol Pablo, que fue una comunidad que él estableció en su segundo viaje misionero. Entonces ellos acuden hacia el apóstol en busca de instrucciones para que ellos puedan llevar un evangelio en santidad. Y me encanta mucho este libro porque de él uno cuando no, es nuevo creyente, no, para mí es algo nuevo, la verdad, el libro de los Corintios. Sí lo leí cuando recién vine a los caminos, pero no lo escudriñé así. Es muy diferente cuando uno lee la palabra y es diferente cuando uno la escudriña, porque leerla es solamente uno servirla en el plato. Ay, tengo que enseñarte a comer. Pero escudriñarla ella es agarrar el plato y decir y comerla. Entonces yo agarré la palabra al principio y la leí, pero en estos últimos tiempos yo la estoy escudriñando a profundidad para así sacarle más provecho. Entonces, sigamos. Dice el libro de Corintios, primera de Corintios 2, versículo 9. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, ni al corazón del hombre han sido reveladas. ¿Mm? Ni al corazón del hombre. Mira, vamos a revelarle una o dos, tres cositas que el Espíritu Santo trata de decirme en estos momentos. Mira, la mentalidad del hombre cuenta con una barrera espiritual, que solamente puede ser traspasada cuando uno ama a Dios. Hay una barrera en el mundo espiritual, que, que sigue ahí y que no puede ser liberada, no puede llegar nada si tú no le abres tu corazón a Dios. Entonces, para oír ciertas cosas, para poder ver ciertas cosas, tenemos que tener un amor hacia Dios limpio,
tenemos que llevar una vida y cuando amamos a Dios, estamos siguiendo las instrucciones que Él nos da para llevar una vida en santidad. Entonces, no puedo decir yo que amo a Dios si Él me dice que no vaya a tal dirección y yo voy. Entonces, si Él me dice hoy día, pongámosle un ejemplo de algo que no, vamos a imaginarnos algo que no hemos visto, algo que no hemos visto. Ya estamos entrando más en el tema del segmento. Wow, 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 wow. Que es cosa que el tema del segmento que yo me imagino. Entonces, vamos a imaginarnos esto. Dios quiere revelarnos algo que está pasando en nuestra vida espiritual y nosotros se nos entra como una terquedad, como una rebeldía en hacer la voluntad de nosotros y no la de Él. Y Él nos dice, no vayas a tal lugar y nosotros decidimos ir. Y cuando vamos a ese lugar, lo que nos espera en ese lugar no es nada bueno. Pero imaginémonos que no vamos a ese lugar en el que Dios nos dijo que no vayamos y nos quedamos a esperar en Dios, en el lugar donde Él nos dice que esperemos. Entonces Él viene hacia nosotros y ahí nos revela cosas que están ocurriendo en nuestra vida espiritual y nosotros no nos hemos dado cuenta. O sea que también esperar en Dios es amar a Dios. Entonces dice, el hombre sin el Espíritu Santo solo puede saber cosas de hombre, pero el que tiene el Espíritu de Dios, todas las cosas le son reveladas. O sea que hay un punto clave aquí. Cuando tú estás cuando tú estás en la carne, solamente vas a actuar en modo carnal. O sea, ya tú no tienes un control de tu cuerpo. O sea, tú vas a actuar de manera rebelde, vas a actuar sin amor, vas a actuar sin compasión, vas a actuar sin dirección. Y el Espíritu Santo es, es orden en sí, es alguien, es una persona, y si es una persona santa y pura, yo me imagino que, que él se cohíbe de todas las cosas que son inmundas, o sea, cosas que los desconectan de lo espiritual. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo en mí, hay cosas que no voy a hacer porque yo quiero hacer lo que el Padre quiere que yo haga, ¿me entienden? Entonces, vámonos un poco a profundidad. Yo quiero narrarles un poco la historia del rey Acab en su reinado y quién era él. Mira, el rey Acab era una persona que reinó en un reinado muy, o sea, fue uno de los peores reinados de ese tiempo, nos dice la Biblia. Y para rematar, él se casa con una persona con fundamentos, o sea, con un yugo desigual, con una persona que es idólatra. Y en su reinado fue horrible porque arrastró al pueblo de Dios a la idolatría, a, a hacer cosas que no estaban en el plan ni la voluntad de Dios. Entonces, Acab era quien reinaba en Israel y empezó a hacer lo malo, influenciando sobre el pueblo de Dios, poniendo altar de Baal y lo adoró. Entonces, aquí vemos donde entra el profeta Elías, uno de mis profetas favoritos. ¿Por qué lo digo? No porque yo tengo un favoritismo entre me gusta esto, no, sino que de la palabra ciertos personajes me marcan a mí y me gustan
cómo son direccionados por Dios. En ciertos momentos sí él se desvía un poco y hace su voluntad. Y esa parte yo como que trato de omitirla, por así decirlo. Pero sí me gusta porque fue alguien que Dios no lo dejó ni un segundo, porque él podía oír al Espíritu de Dios. Entonces, déjame explicarte un poco sobre esta historia. Imaginémonos que en ese tiempo llega el profeta Elías y ve toda esta idolatría que Dios le muestra. Porque yo me imagino también que antes de él llegar acá, ya Dios le había revelado todas las cosas que se estaban sucediendo, todas las cosas que estaban sucediendo en el pueblo. Entonces ya él tenía que ir a accionar y a declarar una palabra, porque las personas creían que el dios Baal era el dios de la naturaleza, que él podía cerrar los cielos, abrirlo cuando quiera, encender fuego, podía apagarlo, podía hacer todo lo que ese dios así, porque era el dios de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, llega el profeta y él declara una palabra y cierra los cielos y dice que no va a haber lluvia hasta que él no declara otra palabra. Por eso también tenemos que darnos cuenta que el que tiene el Espíritu de Dios tiene que cuidar mucho las cosas que dice, porque la palabra, así como puede abrir cielos, así pueden cerrar cielos, así como pueden abrir puertas, también pueden cerrar puertas. El profeta declara esa palabra y no sé, yo creo que más adelante nos dice cuánto tiempo es que no hubo lluvia. Y cuando no habla de que no hay lluvia en un pueblo, no habla de escasez, no habla de que se aproxima una escasez de alimentos, de que obviamente si son agricultores, las personas no van a poder sembrar y cosechar, no van a poder, los arroyos donde beben agua no van a poder tomar agua, o sea, va a ser una tragedia, van a morir personas, va a haber mucha hambruna. Entonces, pasa esto, y esto era para demostrar el poder de Dios sobre la naturaleza y sobre todo Dios que el hombre intenta imponer en la tierra. Entonces se cierran los cielos y los sacerdotes idólatras afirmaban el poder sacerdocio, afirmaban el poder de Baal sobre las nubes y la lluvia y sobre otros elementos también como el fuego, como lo dije anteriormente. Y esto me llama mucho la atención, de que, de que como un pueblo de Dios, viendo las señales que Dios nos deja de abrir el mar en dos, de, de guiarlos en medio de un desierto con, con tanto poder y gloria, entonces en caer en adorar a algo que ellos mismos tienen que encargar, porque es un Dios falso. Estamos hablando de una estatua, o sea, estamos hablando de una estatua, y cuando hablamos de una estatua, estamos hablando de algo que uno mismo tiene que cargar, tiene que limpiar, tiene que, pucha, no sé cuál es la expresión. O sea que esa estatua no puede, si nosotros mismos no podemos cargarla, imagínate la carga de nosotros, si esa estatua va a poder cargarla. Claro que no, porque la carga de nosotros es pesada. Y cuando hablo de que la carga de nosotros es pesada, hablamos de que los afanes, las cosas que tenemos que hacer, los que no tenemos que hacer, em, en la vida, las cosas que nos marcan, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, todas esas cosas se vuelven como una carga y nosotros queremos llevársela en serio a una estatua. Mira,
no quiero ser hipócrita con el mensaje que voy a dar ahora, porque si muchos conocen mi testimonio, saben que yo también era una idólatra, que yo también vengo del mundo de idolatría, en donde adoraba estatuas, adoraba dioses paganos, y Dios me liberó de esa atadura en la que estaba, del mundo de lo ocultismo y de la hechicería. Más adelante quiero platicarle un poco sobre eso. Espero tener, bueno, la oportunidad. Bueno, Dios proveerá, Dios sabe que sí se va a dar ese momento en el que ya sí puedas revelarle un poco más sobre esto. Bueno, y seguimos más adelante hablando sobre la dirección en la que andaba el profeta Elías. Y nos cuentan que vino palabra de Dios. Aquí estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán. Aquí le habla Dios al profeta Elías de que se fuera al, al arroyo. Entonces, pasa algo súper interesante acá. O sea, llega el profeta al arroyo y así mismo como él con su boca declara y se cierran los cielos, así mismo se cierra los cielos también, en el sentido de que ya tampoco él va a poder tener agua de la tierra. Pero lo que más me impacta es que él no tuvo agua de la tierra, pero sí tuvo agua de los cielos. Le voy a explicar un poco por qué. Él cerró los cielos, se fue al arroyo, duró un X tiempo. Por acá creo que nos dice cuánto tiempo duró. Exactamente un plazo, sin embargo, posible se demoró allí como 2 años más o menos. Dicen los teólogos. Entonces, y me imagino que se cierran los cielos con los que él dice, y él dice, wow, ahora que se cierran los cielos, ¿cómo como yo? Y yo en este arroyo. Entonces, él ve cuervos que vienen hacia él y lo alimentan. Vienen cuervos a traerle comida, a traerle provisión. Y aquí vemos el poder de Dios cuando somos direccionados por el Espíritu de Él, cuando vamos a donde Él nos dice que vaya, cuando esperamos en Él. Bueno, esto para concluir con este capítulo, con este primer capítulo, quiero decirles que Dios tiene cosas grandes para nosotros cuando somos obedientes y lo adoramos conforme a la palabra. Eh, yo quiero aconsejarte a ti que si eres nuevo creyente o si quieres buscar un poco, saber un poco más de Dios, porque a veces el que no el que no es creyente, el que no es cristiano en sí, eh, tiene como unas ganas de yo no quiero dar el paso para ser cristiana, no, pero tengo una curiosidad para probar un poco o saber un poco de ese Dios a quien de tanto hablan. Y yo te quiero aconsejar a ti que si quieres saber un poco más de él, conocerlo un poquito más, acercarte un poquito más, oír su voz y tener experiencias sobrenaturales, porque yo estoy predicando sobre un Dios sobrenatural, omnipotente, omnisciente y omnipresente, un Dios que está en todos lados, un Dios que puede obrar de manera poderosa, de manera que tú ni te imaginas. Entonces, si tú quieres conocer de ese Dios a quien yo hablo, sigue pendiente al contenido al que yo voy a seguir debatiendo y compartiéndote.
y el Espíritu de Dios va a ser quien te va a dar también las instrucciones a través de mí para seguir, para llevar una vida en santidad, una vida conforme a Dios, una vida que nos acerca más a Él. Bueno, esto es todo por hoy y Dios le bendiga. Yo tampoco no me imaginaba esto. Ustedes me ven así, pero esto es algo que me levanté y un proyecto que yo declaré hace mucho tiempo que iba a empezar y Dios me levantó y me dijo que hoy era el día que tenía que dar el paso y cuando esperamos en Dios, esto es lo que sucede. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y chao, que Dios lo bendiga. Esto fue, yo me imagino.